el toque de queda en nuestro país. En aquella oportunidad, pues, el objetivo era mitigar la contención del virus, del nuevo coronavirus en Guatemala. Recordará usted, era domingo, el primer toque de queda fue decretado a las 4 de la tarde. Posterior a eso hubo varios días en que fue cambiando el horario, incluso se procedió en algunas oportunidades a cerrar por completo el país desde el día viernes, de los fines de semana. Esto, le repito, con la intención de frenar la pandemia del nuevo coronavirus en Guatemala. Algo histórico definitivamente. Muchas personas, de hecho, ya habían vivido, ya sabían que era realmente un toque de queda, sobre todo las personas que vivieron el conflicto armado interno. Sin embargo, para otros fue algo que nunca habían vivido y, repito, totalmente histórico. Ocurrió el 22 de marzo del año 2020 y hoy estamos recordando justamente un año desde que el presidente de Guatemala tomó esa decisión, que se extendió por más de la mitad del año, repito, con horarios distintos. En aquella oportunidad, hace exactamente un año, inició a las 4 de la tarde, posteriormente fue a las 6 de la tarde, después fue a las 9 de la noche. Así ha ido cambiando la situación hasta que el 30 de noviembre fue el último día del toque de queda. Ya para el 1 de octubre amanecimos todos con la libertad de movilidad sin ningún horario. Así que de eso vamos a hablar en este momento y nos acompaña la periodista Carla Mejía en los estudios de TN23 para abordar el tema. Bienvenida, Carla. Y justamente conversábamos detrás de cámaras, tratando de recordar cómo recibimos esa noticia de que se decretaba toque de queda cuando el reloj marcara las 4 de la tarde. Y recordábamos también, nosotros como prensa podríamos circular siempre y cuando tuviéramos identificado el vehículo, utilizando nuestro carnet de identificación, pero éramos testigos prácticamente del silencio que se percibía en las calles de todo el país. Carla, qué gusto tenerte por acá. Así es, Diana y Alan, mucho gusto también saludarlos. Contando un poco lo que pasó hace un año, que todos obviamente en ese momento pues fue algo sorpresivo para muchos. Como dice Alan, algunos ya lo habían vivido de una forma, pero otros no sabíamos nada de cómo era esto del toque de queda. Y más aún sabiendo que iniciaba a las 16 horas, que fue a partir del 22 de marzo, un domingo. En este caso, también recuerdo que todos estaban muy pendientes de las declaraciones que hacían ese entonces el presidente de la República, porque constantemente él iba diciendo cómo estaban los datos del COVID-19, cuántas personas habían contagiadas, todo lo que se estaba haciendo en ese momento. Y en una conferencia de prensa que él estaba dando ese día, comenzó a contar de que la situación pues estaba tratando de mantener la calma, que estaba tratándose de que no fueran muchos los contagiados y que por esto mismo todos tenían que cumplir con los protocolos de bioseguridad, que era portar la mascarilla, estar alejados de las personas, no salir si no era necesario. Pero ese día indicó, el 21 de marzo, ya a partir de mañana hay toque de queda a partir de las 16 horas. Esto fue algo que llamó la atención para todo el país, porque no sabíamos qué era exactamente lo que se iba a hacer, si algunos sí podían salir u otros no. Incluso hasta nosotros, como dice Diana, los periodistas podíamos ir en la calle tranquilos, pero teníamos que portar el gafete, pero tampoco lo sabíamos en un inicio. Entonces, para todos fue algo sorpresivo e histórico las imágenes que les vamos a presentar y recordando un poco un año del toque de queda. Y a partir del día de mañana se instala toque de queda en nuestro país por 8 días, de las 4 de la tarde a las 4 de la mañana del día siguiente. Estrictamente a las 16 horas ya nadie debe de circular por las calles a menos que esté exento de esta prohibición. Así se informó del inicio del toque de queda el 22 de marzo del 2020. Justo cuando eran las 16 horas, las vías debían estar vacías. Las personas sabían que no podían circular por las calles y espacios públicos dentro de un horario determinado, generalmente nocturno. Las únicas excepciones fueron para la Policía Nacional Civil, agentes de seguridad privada, profesionales de la medicina, ambulancias, entrega de alimentos
y los periodistas quienes le informamos de todo lo que acontecía justo en ese momento. A esa hora, la Policía Nacional de Guatemala y las fuerzas de seguridad tomaron medidas para reforzar el toque de queda. El presidente Yamatei también informó que el ministro de Salud tenía la autoridad para trasladar a individuos, incluyendo extranjeros, a cuarentena o aislamiento si se considerara médicamente necesario. Todo esto fue para evitar la propagación del COVID-19. Estar encerrados en casa disminuía las aglomeraciones, las reuniones y el silencio era lo único que se percibía en las calles. Bueno, si ustedes se dan cuenta, en horas del día siempre permanecen guatemaltecos en las calles porque tienen que ir a trabajar, porque están haciendo algunas diligencias. Difícil quedarse en casa, entonces el cambio de un toque de queda para todos fue sorpresivo y a las 16 horas era complicado también. Yo no sé si Alan y Diana se recuerdan porque ellos están en la emisión de las 14 horas, pero me imagino que al salir ya sabían que había toque de queda y observaban que todo estaba en silencio, o incluso lo malo fue algunos momentos es que había mucho tránsito, entonces para las personas era difícil movilizarse del trabajo para su casa. Otros estaban pues curioseando afuera en la calle y todo, y algunos también que empezaron a embriagarse y lamentablemente esto se salió de control. Imagínense que fueron 42.669 personas capturadas de lo que fue de los meses de marzo para septiembre. Esto por no respetar el toque de queda. Y donde más casos hubo fue en los primeros días, que fue del 22 de marzo para el 19 de abril, ni siquiera un mes. Vamos a darle los datos que recabamos de esta información con los de la Policía Nacional Civil, quienes estuvieron presentes en este proceso, también con la Defensa Pública Penal, porque ellos estuvieron con las personas que necesitaban un abogado en ese momento porque no podían pagarlo, entonces ellos les daban esta defensa de forma gratuita. Fueron alrededor de 10,000 personas a los que ellos asistieron y un monto que se recaudó en apenas un mes de más de 5 millones de quetzales en el OJ. Esta es la información que tenemos. Este lugar podría estar cerrado. Hasta hay niños que observamos en las calles y la gente que sigue saliendo. Durante el toque de queda, que duró 6 meses, 42.669 personas fueron detenidas. Algunos que no les daba tiempo de llegar a casa. Para trabajar vienen y se les es complicado al venir hasta acá. Sí, porque mi mamá está mala en la rodilla, entonces nos caminando, por eso nos dejamos un poquito. Otros porque les ganaba la curiosidad de salir a la calle. Y varios que pareciera que olvidaban lo que estábamos viviendo. ¿Para qué salir de la casa si no vale la pena? Miren, ¿con qué necesidad va a venir mi viejito si es que lo llamaron? Porque no creo, ¿va? Va a venir aquí a buscarme, ¿va? ¿Con qué necesidad? ¿Qué necesidad de venirme a buscarme? Los agentes de la PNC tenían que estar atentos al inicio del toque de queda. Un año atípico del año 2020, un toque de queda que ninguno esperaba, pero nosotros como institución policial estuvimos dando cumplimiento a las disposiciones establecidas. Pero a veces pareciera que era un juego, mencionó el servidor público. Exactamente, parecía un corre-corre. Algunas personas pues lo tomaban como juego y veían venir las unidades que nuestros agentes en ese preciso momento andaban trabajando y dándole cumplimiento a las disposiciones. Sin embargo, habían personas que al ver la unidad policial salían corriendo con la finalidad de pues los compañeros, los policías los persiguieran. No se trataba de una persecución, no se trataba de un juego. Sin embargo, habían personas que lo hacían de esa manera. Habían personas que sin tener nada que hacer, sin estar bajo efectos del licor, sin tener ninguna situación fuera de casa, estaban realizando esos actos, pues fueron puestos a disposición de juez competente. Fue algo atípico realmente.
Lo difícil era cuando ya estaban en tribunales. Algunos, sin dinero para pagar un abogado, tuvieron que recurrir a la Defensa Pública Penal. El Instituto de la Defensa Pública Penal prestó el servicio de defensa por esta detención que se dio por este incumplimiento de este toque de queda de 10.856 usuarios que requirieron los servicios del Instituto de Defensa Pública Penal. En este caso, algunas veces que nosotros visitamos la torre de tribunales, sobre todo en la Carceletas en el área de Sótano 2, ahí observamos que muchos iban en estado de ebriedad. ¿Ustedes también pudieron comprobar esto o qué era la situación que más se presentaba en esos momentos? Efectivamente, como lo ha indicado, Torre de Tribunales y el Departamento de Guatemala fue donde más nos representó la prestación del servicio del Instituto de Defensa Pública Penal. Las cauciones económicas eran desde 300 a 500 quetzales. A menos que fueran casos de reincidencia, se ordenaba una caución de 1,000 quetzales. Pero la cantidad de detenidos era excesiva, hasta 500 en un solo organismo jurisdiccional. Efectivamente, hubieron en Villanueva, por ejemplo, un caso de 500 personas detenidas en el día. De igual forma en Torre de Tribunales, y sí nos representó una carga de trabajo. Sin embargo, por la calidad de prestación de servicios se atendió a todas las personas que requirieron los servicios del Instituto de la Defensa Pública Penal. En menos de un mes, el organismo judicial recibió de conmutas 5.571.710 quetzales. Bueno, algo que le voy a contar aquí a Diana, a Alan y a todos ustedes fue que cuando nosotros estábamos haciendo la cobertura de esto del toque de queda, ustedes estaban haciendo el conteo regresivo, ¿no? Pero nosotros estábamos en la calle y a veces, de verdad, era chistoso, a veces, porque la gente pareciera como que lo agarraba de broma, salían a la calle y después salían corriendo otra vez para su casa, incluso los niños. Alan, yo no sé si tú recuerdes algo de esto que pasó, que fue algo histórico, obviamente, para nuestro país, pero de lo que ustedes también estaban viendo en ese momento cuando nosotros estábamos haciendo los reportes afuera. Por supuesto, realmente algo muy interesante, algo que vino a cambiar la realidad por completo para los guatemaltecos, y efectivamente existían los casos chistosos que de hecho se viralizaron a través de las redes sociales, como un hombre en chancletas que venía con su bolsa de pan y lo capturaron y lo llevaron a los tribunales de justicia. Otro hombre que ya había cumplido con estar en su vivienda, pero salió a ver qué es lo que estaba pasando en la calle, se sienta literalmente en la banqueta de su vivienda y ahí es capturado. Todo esto quedó documentado, en su momento se viralizó. Algo importante también a tratar acerca del toque de queda es que esto lamentablemente vino a impactar la economía guatemalteca de una manera negativa. Algo negativo también, la cantidad impresionante de personas que fueron arrestadas. Y es que en un principio la Policía Nacional Civil incluso arrestaba a los indigentes. Era evidente que esas personas no tenían un lugar donde vivir, no podían respetar el toque de queda si literalmente viven en la calle. Uno de los problemas más grandes, creo, fue el hacinamiento en la carceleta de Torre de Tribunales, que esto vino a provocar que el virus se expandiera justamente entre las personas que estaban arrestadas, que muchas de ellas no iban con mascarilla, muchas de ellas en estado de ebriedad, y puso en riesgo también a los agentes de la Policía Nacional Civil por la cantidad de personas que fueron arrestadas. Algo definitivamente, repito, que vino a marcar la historia de Guatemala y sobre todo a golpear de manera negativa la economía del país. Sin embargo, Carla, en mi posición recuerdo como un aspecto positivo. En lugares donde había arboledas, principalmente en la Avenida Reforma, las personas reportaban que residían por ahí, que escuchaban de nuevo el canto de las aves. Incluso vecinos en los complejos habitacionales en Torres salían a sus ventanas, tocaban panderetas, incluso algunas ollas y esto. Entonces eso también era parte de los aspectos emotivos que se vivían en medio de esa aflicción. Como tú decías, a veces el tránsito se volvía complicado, los operativos de la Policía Nacional Civil, en fin, tantas cosas por recordar y ya se ha cumplido un año. Exacto, lo que mencionaba Alan, tan importante de las personas en situación de calle, que por eso es que se habilitó un albergue, pero después ya no cabían ahí e incluso hubo personas que estuvieron contagiadas. Nosotros estuvimos ahí sacando ese reporte unos días antes cuando me dijeron que ya estaban contagiados. También visitamos lugares de subestaciones de policías donde ellos salían a la ventana y nos decían que estaban en cuarentena. Entonces,
ellos no podían salir a trabajar también, y esto fue complicado porque hasta en el Ministerio Público nos confirman que se detuvieron los procesos de aprehensiones porque los policías también estaban contagiados de COVID. Ellos son servidores públicos y tienen que salir a la calle. Entonces era más difícil para ellos el poder trabajar. La economía, como bien indicaba Alan, afectó a varias personas. Aún así, veíamos que muchos sacaban su permiso para poder trasladar alimentos a lugares, a empresas, a casas, porque como ya no podían salir, entonces hubo personas que también dijeron, le vamos a echar ganas y vamos a poner un negocio distinto donde vamos a dar todo a domicilio, y esto vino a hacer más fáciles las cosas para las personas que estaban encerradas. Alan y Diana, yo no sé si recuerdan, pero hubo personas también que lamentablemente tenían el COVID-19, estaban encerrados. ¿Quién los iba a ver en esos momentos si sabían que no podía acercarse nadie? Tampoco podía llegar alguien a dejarles algo. Entonces tenían esta opción del servicio a domicilio. Obviamente limpiaban todo con todos los protocolos de bioseguridad para recibir esto. Fue bien complicado en ese aspecto. Y las personas que no podían estar encerradas también, que no soportaban eso porque estaban acostumbradas a salir a la calle, sobre todo los niños. Ellos que iban a estar entendiendo de que tenemos que estar encerrados y no podemos salir a la calle. Entonces para ellos incluso hasta con juegos, porque decían los psicólogos que podíamos entretenerlos así en casa, explicándoles de una forma distinta qué es el COVID-19, porque esto se mantiene. Lo que nosotros recordamos es cuando inició el toque de queda, que llamó tanto la atención, obviamente a nivel mundial, porque fue en varios países, y también para nosotros algo nuevo, algo distinto, cuando no existían programas, cuando no sabíamos qué hacer con esta interacción de forma virtual, que hasta los niños se han acostumbrado, porque las clases de forma virtual, hasta algunos dicen nos permanecíamos encerrados y recibíamos clases de cocina, jugábamos con la familia. Todo esto también lo quisimos saber por parte de los guatemaltecos que vivieron esta situación, que para algunos fue complicado y pues a otros les deja algo de experiencia. Vamos a ver este sondeo. Desde ese momento las calles se veían vacías, los niños ya no jugaban en los parques y las personas tenían solo unas horas para hacer sus diligencias. Aunque fueron solo 6 meses y todo esté regresando a la normalidad, para algunos fue difícil que en pleno toque de queda se muriera un familiar. Para mí fue tristeza, fue sacrificio, perdí a mi esposa, mi hija con su esposo se fueron un par de meses al hospital. Los señores Ana y Orlando prefirieron encerrarse para no enfermarse. Nosotros nos encerrábamos años porque sabíamos que no podíamos salir, era mejor encerrado uno, no salíamos para nada. El encierro nos hizo sentirnos mal y preocupados por esa enfermedad, de que en cualquier momento uno pues podría contagiarse. Los niños fueron los más afectados según expertos, pero Jonathan aprendió a convivir con su familia. Yo aprendí bastantes cosas que nunca había aprendido. ¿Cómo qué? Como estar con mi mamá, jugando con mis hermanos, platicando, comiendo y festejando los cumpleaños de mis hermanos. La familia Zacarías Pérez perdió a un familiar y esto fue una gran lección para unirse en el confinamiento. Yo sí le digo personalmente que mi familia nos unimos más, porque estábamos encerrados, nos poníamos a jugar lotería y ahí pasábamos toda la tarde, todos unidos, nietos y todos. A pesar del ser querido que perdimos, me ayudó bastante para salir avante de esa pérdida y seguir adelante. Porque se unió uno más a la familia y aunque también recibimos que perdimos un familiar. Ajá. Algunos consideran necesario estar encerrados, sobre todo para Semana Santa, para evitar más contagios, pero también saben la necesidad de permanecer en la calle. Bueno, no sé qué piensen en casa si esta situación se vuelve a complicar y nos tendrían que encerrar de nuevo a la mayoría de guatemaltecos. Diana y Alan, no sé qué piensen ustedes o qué es lo positivo que le pueden ver a la situación con el toque de queda, porque sí, siempre, pues obviamente el presidente de la República dijo lo que no queremos es que la gente salga a la calle, que estén en reuniones, entonces con el confinamiento lo único que van a hacer es estar en sus hogares tomando todas las medidas de prevención y también pues lo negativo porque obviamente esta es una pandemia que nos afectó a nivel mundial y que obvio pues muchos murieron y otros todavía están luchando contra el COVID-19. Definitivamente es algo de dos filos.
En el caso de las personas que se vino abajo definitivamente el congestionamiento vehicular, de alguna manera eso era positivo. La contaminación era menos para el planeta, pero lamentablemente se reportaron muchos accidentes de tránsito, sobre todo personas tratando de llegar a su casa antes de las 4 para evitar la captura de la policía, conduciendo a excesiva velocidad. Escuchábamos a las personas y a los niños indicando que se unieron más las familias, positivo, pero lamentablemente lo negativo es que también se disparó el número de niños violados y se disparó también la cifra de violencia intrafamiliar por la desesperación. Si hablamos de la naturaleza, lo que mencionaba Diana hace unos minutos, esto como fue a nivel mundial, recordaremos todos, se empezaron a limpiar los ríos, el cielo se despejó por completo porque ya no había muchas personas transitando en la calle, en fin. Viene a ser algo definitivamente de doble filo y en cuanto a la economía, muchas empresas se fueron a la quiebra, negativo, pero también hubo muchas personas que a raíz de esto se convirtieron en emprendedores y hoy siguen siendo personas ya de éxito, al menos económicamente. Así que con esta información, gracias por recordarnos esta situación y Carla, por estar con nosotros aquí en el set.